pruebas, el cual está ubicado en Americana, interior en Sao Paulo, Brasil. Adelante con su presentación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Buenos días a todos. Este, la primera parte la voy a compartir yo para dar un pequeño overview sobre los materiales que manejamos en Evonik y posteriormente cedo la palabra a Jessica para brindar información sobre la información técnica sobre los productos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, una descripción general de quiénes somos en Evonik para quienes no nos conocen. Somos una empresa alemana con ventas de 12.2 billones de euros. Tenemos 1.9 billones de euros de ganancias en EBIT. Las acciones de nuestra empresa son alrededor de 1.15 euros. El 80% de los mercados en los que participamos somos líderes. Tenemos 995 millones de euros en inversión de activos tangibles, 33,000 empleados alrededor del mundo. Estamos participando en 106 nacionalidades diferentes y las ganancias por acción son aproximadamente 1.37 euros. Como podrán ver, somos una empresa muy grande, sólida, con una oferta muy diversa para diferentes segmentos de la industria. La empresa está dividida en tres grandes segmentos que son Specialty Additives, Nutrition and Care and Smart Materials. Lo que se busca con esta división es tener un portafolio balanceado en la cuestión de ventas. Si me puedes apoyar con la siguiente. Los segmentos de negocios de Specialty Additives tienen el objetivo, fueron clasificados dentro de este segmento para maximizar el desempeño. Los aditivos que van relacionados a Nutrition and Care son aditivos enfocados a tener un buen desempeño en mercados resilientes, y los aditivos o los materiales que promovemos en la división de Smart Materials son productos enfocados a dar soluciones ahorradoras de recursos. Nuevamente, el portafolio busca ser balanceado, perfectamente balanceado entre los tres segmentos. Las ventas aproximadamente son 3 millones de euros en cada segmento. Si me apoyas con la siguiente. Dentro del gran mundo de Evonik, nosotros pertenecemos a la división de Specialty Additives y tenemos 5 grandes líneas de negocio. La línea de negocio en la cual yo soy responsable es Interface and Performance. Si me apoyas, bueno, dentro de nuestro segmento también está la división de Coatings Additives, Comfort and Insulation, Crosslinkers y Oil Additives, que tienen diferentes aditivos para la parte de recubrimientos, espumas de poliuretano y aditivos modificadores de lubricantes y aceites. Si me apoyas con la siguiente. Y pues bueno, como comentado, yo soy parte de la división de Interface and Performance, que a su vez estamos divididos en tres grandes segmentos, que son Polymer Specialties, Agro and Industrial Specialties, Dynamic Intermediates. Y pues lo que vamos a ver el día de hoy es solamente una pequeña parte del portafolio que está dirigida hacia Polymer Specialties, que son aditivos que están enfocados para plásticos, para mejorar el desempeño de las resinas en el mercado de los polímeros y soluciones integrales para e-mobility y reciclaje, que es el foco de la presentación del día de hoy. Con esto cedo la palabra a mi colega Jessica. Jessica, si me puedes apoyar, o si gustas. Sí, claro. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Bueno, yo soy la responsable técnica y yo voy a presentar como un overview, un general de nuestra línea de productos, primeramente, y después yo voy a entrar en más detalles en la parte de sostenibilidad con aditivos para reciclaje mecánico y procesamiento. Cualquier duda, podemos hablar ahora o después de la presentación también. Bueno, entonces empezando con la cadena de producción de los plásticos, aquí tenemos un ejemplo de la cadena
empezando con los fabricantes de polímeros y aditivos hasta los consumidores finales, y donde Evonik puede ayudar, auxiliar con nuestros aditivos sería básicamente para la producción de master batches, fabricantes de compuestos y transformadores o convertidores. Tenemos aditivos específicos y diferentes para cada una de las producciones y aplicaciones, y así podemos ofrecer o mejor aditivo para diferentes tipos de mercados. Aqui seria um exemplo de las ventajas que podemos ofrecer para los diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, básicamente, los nombres de la color morada serían los aditivos que tenemos para ofrecer. Empezando con los master batches, tenemos aditivos para master batches de color y también para master batch de aditivos, tanto como líquidos o sólidos. También ofrecemos algunos aditivos para fabricantes de compuestos, principalmente aditivos que ayudan en la parte de procesamiento, como flujo, también retardantes, dispersantes para retardantes de llama, dispersantes, entre otros. Y para los convertidores, transformadores, también ofrecemos algunos aditivos como anti-scratch, removedores de olor, entre otros. Aquí yo tengo los nombres de las familias de productos que podemos ofrecer. Los nombres de las familias son los mismos, pero dentro de cada una de ellas tenemos una gran variedad de productos con diferentes bases químicas y aplicaciones, pero en general sería la línea Tegopren, Tegomer, Tegosorb, Tegin y Tego. E se possuem alguma dúvida ou alguma necessidade específica para estas formulações diferentes, que não vamos falar em detalhes hoje, por favor, entre em contato com nós e podemos enviar mais detalhes das aplicações, de los produtos e ajudar no que necessitem. Bueno, ahora vamos a hablar más direccionado para la parte de sostenibilidad. Entonces, basado en los 4 R's, Evonik ofrece soluciones principalmente para 2 de ellos, para reducir y reciclar. Entonces, para la parte de reducir, tenemos en nuestro portafolio algunos productos, no solo para fibras y filmes, pero también para otras aplicaciones como el procesamiento de empaques rígidos o master batch, por ejemplo. Y los aditivos en este caso serían con una visión de reducción de complejidad de la producción, reducción de utilización de materiales, de materias primas, de reducción de residuos también, y así en general reducir el consumo de energía. Yo voy a entrar en más detalles después sobre los productos. Para la parte de reciclar, tenemos en Evonik soluciones para el reciclaje mecánico en específico, que sería básicamente la parte de lavado y aditivos también para la parte de pelletización. Bueno, aquí tenemos los tipos de reciclado utilizados actualmente en el mundo. Entonces, el primer sería un reciclado primario, donde sería como un sistema de depósito, donde utilizamos las mismas botellas, por ejemplo, para la misma aplicación, solo reutilizamos. Tenemos reciclado secundario, donde hacemos como una reciclaje mecánica, y es posible volver a los plásticos para pellets y hacer las formulaciones de compuestos nuevamente. Tenemos la parte de reciclado químico, donde utilizamos reacciones como pirólisis y cracking para volver a las botellas, los empaques, para su forma primaria de monómero. Y también, por fin, sería la parte de recuperación energética, donde utilizamos los plásticos para generar energía para la sociedad. En Evonik, en nuestra línea de negocios, tenemos soluciones para
exclusivamente para el mercado, para el reciclado mecánico. Yo voy a hablar en más detalles. Aquí entonces serían las 7 principales etapas de reciclado mecánico, donde tenemos la coleta, sorting y blending, sería básicamente separación de los tipos diferentes de materiales coletados, y una etapa importante también sería el crushing, reducir las piezas plásticas a partículas pequeñas para que sea más sencillo hacer la etapa de lavado y las etapas posteriores. Después tenemos la etapa de lavado, donde tenemos aditivos para ofrecer. La etapa de pelletizado, también podemos auxiliar en este step. Y por fin la parte de producción, nuevamente, de los compuestos y de los converters, que también tenemos aditivos, pero no es el foco de la presentación hoy. En más detalles, la parte de reciclaje mecánica, tenemos algunas divisiones. Entonces, la etapa de lavado, podemos utilizar algunos aditivos de Evonik, como surfactantes para eliminación de etiquetas y tintas. Y como es un proceso muy con una grande agitación y atrito, y la formulación posee muchos surfactantes, la espuma que es generada puede interferir en las próximas etapas del proceso. Entonces, también es importante utilizar algunos antiespumantes en esta formulación de lavado. La parte de precipitado y flotación, hacemos la separación de los tipos diferentes de polímeros que están en el reciclaje. E aqui podemos utilizar também antiespumantes, pero mais importante, umectantes e drenantes, que são aditivos que vão ajudar a remover a água para que durante o processo de seleção e secado quede mais sencillo a remoção completa de água para que não haja problemas na parte de pelletização. Y por fin, la parte de pelletización, tenemos nuestro aditivo Tegosorb, que es el absorbedor de olor. Y após esta etapa de proceso, tenemos los pellets que ya están listos para ventas o formulaciones de compuestos. Aquí tenemos algunas pruebas ahora. Entonces, utilizamos, en esta prueba, la idea era remover la tinta y etiquetas. Tenemos aquí diferentes tipos de etiquetas y también en la tabla diferentes tipos de etiquetas y también diferentes bases químicas de la línea Tegoprene, Surfinal y Revoquat. Aqui os melhores resultados obtivemos com Surfinal 2502 e Surfinal 440. E a ideia aqui que eles apresentam nas fotos seria basicamente a diferença da formulação de lavado em el inicio de la prueba, que é muito clara e translúcida, e depois de algumas horas empieza com uma turbidez, apresentar uma turbidez e um cambio de color, porque a tinta e as etiquetas salen para a formulação e cambia a color. Aqui utilizamos como 46 horas com 50 graus, pero em um processo de reciclaje mecânico comum, real, seria basicamente de 1 hora hasta 30 minutos, 20 minutos. Aqui necessitamos de um tempo maior porque a prueba é hecha em laboratório, não temos os equipos como na produção. Então, a formulação estava estática, parada e sem atrito. Em uma produção comum, o tempo necessário para esta efetividade é menor. Aqui temos nossos antiespumantes de la línea Tego Antifon. É uma linha muito grande de Evonik. Temos vários tipos de antiespumantes com diferentes bases químicas. Aqui les apresento só 4 deles para que tenham uma ideia.
y los mejores resultados para reducción de espuma de la formulación fueron con Tego Antifon KS6 y Tego Antifon KE600. También pueden ser utilizados en conjunto con humectantes. Y este tipo de prueba es muy sencilla de hacer en laboratorio. Solo utilizamos la formulación de lavado con 0,1% de aditivo y haciendo una agitación vigorosa, es posible verificar la columna de espuma y así verificar la efectividad de los aditivos. Otro aditivo importante para el proceso serían los drenantes. Aquí tengo el Tego XP 11022, que es un aditivo biodegradable y ofrece una reducción hasta 63% de contenido de agua después de una centrifugación. Entonces, utilizamos 0,05 hasta 0,5%. Y con 0,1 ya tenemos una reducción muy buena de contenido de agua. Entonces, la idea de este aditivo es reducir la tensión superficial del agua y así va a quedar más sencillo hacer la remoción de agua de las partículas plásticas, para que la etapa de secado y centrifugación sea más sencilla y rápida y la remoción de agua más efectiva. Aquí tenemos a nuestro absorbedor de olor, ya entrando en la parte de peletizado. Entonces, mismo que sea utilizado varios aditivos en la parte de lavado, a veces aún tenemos impregnado en las piezas plásticas algunas sustancias que pueden causar mal olor. Y con el alto atrito y temperatura de las extrusoras, estos materiales pueden ser degradados y causar un olor muy desagradable. Entonces, para sustancias basadas en compuestos de azufre, ácidos orgánicos, aminas o amoníacos, esta tecnología de Tegosorb es muy efectiva. Ahora tenemos algunos casos donde necesitamos hacer el reciclaje de, de paquetes para que poseen fragancias o perfumarías, y este tipo de olor, el aditivo no es efectivo. Desafortunadamente, no recomendamos el Tegosorb para fragancias y perfumarías. Pero si la idea es hacer el reciclaje de un paquete que estaba en contacto con carne, pollo, pescado, que posee este mal olor, ahí sí, Tegosorb es una tecnología muy eficiente, efectiva. El Tegosorb es un compuesto basado en resinoleato de zinc, que es una sustancia removida de plantas, de vegetales. Entonces, es una característica muy interesante del producto. Aquí la idea no es hacer como una mascarilla de olor o una reacción, un enlace químico que no es definitivo, que sale con el tiempo. No, el Tegosorb va a ser como un enlace químico efectivo y duradero y va a remover completamente las sustancias de mal olor de la estructura de manera irreversible. Entonces, es una tecnología diferente da que es presentada en el mercado actualmente. Aquí yo tengo un ejemplo, una prueba, donde utilizamos 1% de Tegosorb con sustancias basadas en azufre. Y aquí tenemos una gran reducción de unidades relativas de sustancias basadas en azufre.
Bueno, ahora cambiando un poco de tema, sería más para parte de pelletizado, pero también para la producción de compuestos y también converters, algunos casos para master batch también. La idea aquí es utilizar el organosiloxano modificado, que es nuestra principal base química, como un aditivo multifuncional. Entonces vamos a tener las ventajas tanto para la parte final, donde las piezas plásticas van a ofrecer una mejora de su apariencia, como también para el proceso. Entonces, con estos aditivos podemos ofrecer una reducción de coeficiente de fricción, una mejora de flujo, una resistencia mayor a los rayones, ayuda en formulaciones con alto contenido de fillers, también como desmoldantes, tratamiento superficial, apariencia superficial, ofrecen un toque suave en la superficie de las piezas plásticas. Entonces, tenemos una gran variedad de organosiloxanos modificados, pero la mayoría pueden ser utilizados como aditivos multifuncionales. Aqui é a estrutura de um organosiloxano modificado, basicamente. Temos a parte principal, que é o siloxano, onde vai oferecer uma atividade superficial, ou seja, como uma redução de coeficiente de fricção, um anti-scratch, uma resistência maior a los rayones, vai quedar em la superfície de las piezas. Aqui, nessa outra parte, temos os grupos orgânicos, que vai oferecer uma compatibilidade maior com a matriz. Então, aqui temos um exemplo muito genérico de la aplicación, donde el siloxano va a quedar en la superficie, pero con las partes orgánicas vamos a tener como un anclaje y así evitando que el aditivo migre completamente para la superficie o que salga de la estructura, que no es lo que queremos. Aquí tenemos un ejemplo de la molécula, donde los Rs rojos serían las partes orgánicas, y así podemos hacer diferentes combinaciones, estructuras, y direccionar para aplicaciones específicas y diferentes. En general, los aditivos utilizados actualmente para mejora de procesamiento seriam basados em flúor. E este tipo de aditivo é muito malo para a saúde, para o meio ambiente e também para as maquinarias, porque oferece corrosão para as extrusoras, por exemplo. E é um produto que vai como impregnar en el interior de las maquinarias y es más difícil de hacer la limpieza. Entonces, el tiempo de limpieza, de preparación, de cambio de receta es más alto y la cantidad de polímeros que necesitamos utilizar para hacer la troca de receta también es mayor. Entonces, tenemos una cantidad de residuos mayor con esse tipo de aditivo base de flúor, por exemplo. Agora, utilizando nosso aditivo organosiloxano modificado, no temos problemas, os mesmos problemas. Então, por exemplo, aqui não temos desgaste de las maquinarias, porque não vai oferecer degradação, corrosão, desculpa. El tiempo de limpieza, de troca de formulación, también es más corto, porque ele es más sencillo de hacer la remoción. Y con esto, la cantidad de residuos poliméricos generados es más baja. Entonces, la idea aquí de Evonik es auxiliar a nuestros clientes, no solo con aditivos biodegradables o com a parte final do processo, pero também com todo o processo, com a redução de resíduos poliméricos generados durante o processamento. Também vamos ter aqui uma redução de energia,
porque vamos a reducir el desgaste de las maquinarias y el tiempo de procesamiento. Aquí yo tengo un ejemplo de prueba utilizando Tegomer 6810 y 6850 como una reducción de coeficiente de fricción utilizando 1% y también una mejora de apariencia superficial en filmes de polipropileno, pero es solo una idea, para que tengan una idea. Nuestra línea Tegomer es muy grande y tenemos aditivos no solo para otras poliolefinas, como también para otros tipos de polímeros de ingeniería. Entonces, la idea aquí es que tengan un flavor, que poseen una idea dos productos que tenemos para que podemos hablar en más detalles en una otra oportunidad. Bueno, en general, entonces, tenemos varios tipos de aplicaciones. Las que yo hablé hoy, que sería básicamente aditivos de proceso y los aditivos para absorbentes de odor y aditivos para reciclaje. Pero también tenemos los aditivos para apariencia superficial, resistencia a rayones, dispersantes, principalmente para master batch, tratamiento superficial de fillers y hidrofobicidad. Aquí en esta diapositiva es como un general de nuestra línea de productos y aplicaciones. Bueno, era esto que yo tenía para hoy. Muchas gracias por su atención. Disculpen mi portuñol. Y quede atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Cristian, por su presentación. De momento no tenemos ninguna pregunta, pero los invitamos a que si tienen una pregunta referente a esta presentación, la pueden escribir en el chat o nos pueden contactar directamente y los canalizamos ya sea con Jessica o les ayudamos a través de nuestros ADMs. Muchas gracias nuevamente, Jessica y Cristian, por su presentación. Gracias.